Radio Pyme presenta Liderazgo con Carácter, con Vero Rodríguez. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. John C. Maxwell. Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto de que estés nuevamente con nosotros acompañándonos en este episodio. Mi nombre es Vero Rodríguez y esto es Liderazgo con Carácter. Y el día de hoy, igual que todos los episodios, buscamos reunirnos para reflexionar respecto a lo que sucede el día a día con los empresarios y emprendedores de este país, con las MIPYMES y poder sumar valor. Porque sobre todo el día de hoy quiero invitarte a que te hagas una pregunta que los mejores líderes de la historia se han hecho y que la mayoría de los empresarios evita hacerse a sí mismos. No es cuánto vendo, no es cuánto gano, no es ni siquiera cuántos empleados tengo. La pregunta es, ¿quién soy cuando todo se cae? Y no se trata de que me digas, Vero, pero pues no se está cayendo nada, o no quiero que se caiga, o no estoy haciendo nada para que se caiga, al contrario. Sin embargo, cuestionarte quién eres cuando todo se cae es porque cualquiera puede ser generoso cuando las cosas van bien. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Cualquiera puede ser paciente cuando no hay presión. Cualquiera incluso puede ser ético cuando no le cuesta nada. Sin embargo, cuando el negocio sangra, cuando el equipo te falla, cuando el mercado se mueve en tu contra, cuando llegan cosas inesperadas, incluso cuando la caja está en rojo, ahí, justo ahí en ese momento, no en otro, en ese momento se revela quién realmente eres. Bienvenidos a Liderazgo con Carácter. Soy Vero Rodríguez, psicoterapeuta, coach ontológica y sobre todo alguien que lleva más de 2 décadas sentada frente a personas que construyen negocios y vidas. Y lo que más me ha enseñado ese trabajo es exactamente esto. Las personas no se muestran en los buenos momentos, se muestran en los malos. Y pongo buenos y malos entrecomillados porque lo que para ti puede ser un gran momento, para otra persona puede ser uno de los peores momentos de su vida. Porque lo que para ti es un reto, para otra persona puede ser fácil o sencillo. Y hoy específicamente vamos a hablar de carácter, no del que se declara en los valores de tu empresa o los que tienes en una pared que quizás nadie lee, colgados ahí, sin vida. El carácter real, el que emerge cuando la presión aprieta, ese es el que nos lleva la atención el día de hoy. Y hablando de este carácter, pues vamos a usar 2 laboratorios históricos extraordinarios que son Abraham Lincoln y Winston Churchill, 2 hombres que gobernaron naciones en crisis absolutas. Y vamos a extraer de ahí lecciones concretas, prácticas, que tú puedas aplicar en tu empresa. Así que, por supuesto, ten un cuaderno a la mano, como cada episodio también tomaremos nota y haremos preguntas que se quedan ahí en el tintero para que te regales el tiempo que mereces y te las hagas a ti mismo. Empecemos por destrozar un mito. Cuando la gente habla de carácter, que es la confusión más cara del liderazgo, generalmente habla de reputación y la reputación es lo que los demás creen de ti. El carácter es lo que tú eres cuando nadie mira. Y Abraham Lincoln lo decía con una claridad brutal. El carácter es como un árbol y la reputación como su sombra. La sombra es lo que pensamos de él. El árbol es la cosa real. Piensa y reflexiona en eso un momento. ¿Qué es realmente el carácter? Vamos viendo esta definición profunda. La sombra puede verse grande en la mañana y pequeña al mediodía, ¿cierto? Puede distorsionarse, alargarse, falsificarse. El árbol no. El árbol es lo que es. ¿Por qué la sombra puede tener todas estas transformaciones? Por la luz que le está dando. Depende del ángulo que lo veas. Y en el mundo empresarial construimos sombras todo el tiempo. Branding, posicionamiento, imagen corporativa, el discurso de marca, todo eso está bien, es necesario, lo sé. Sin embargo, si el árbol es débil, llega el viento y ¿qué pasa? Ya sabemos qué pasa. Los filósofos griegos tenían una palabra para esto, ethos. No era solo ética en el sentido moral, era el conjunto de hábitos. Escucha, por favor, porque también invítate a cuestionar. Cuando estamos hablando de el conjunto de hábitos, ¿cuáles son tus hábitos?
el conjunto de hábitos, disposiciones y maneras de ser que una persona desarrolla a lo largo del tiempo. Ve nada más qué profundo y qué hermoso. La filosofía, al menos con los griegos, que le llamaban ethos, no era solo ética de lo moral, ¿no? De estar juzgando o creyendo o definiendo esto como bueno o malo. No, era el conjunto de hábitos, disposiciones y maneras de ser que una persona desarrolla a lo largo del tiempo. Y aquí, por supuesto, te reto a este cuestionamiento y este reconocimiento de ti mismo, de ti misma. ¿Eres el mismo de cuando empezaste a emprender? ¿Eres la misma persona de cuando soñó con tener lo que ahora es una realidad? Aristóteles lo explicaba así: el carácter no es lo que decidimos en un momento, es lo que practicamos en cada momento. Y ahí está la clave, y esa clave que nadie te enseña en ningún MBA, en ningún máster, en ningún diplomado, maestría. El carácter no se construye en la crisis, se revela en la crisis. Se construye antes, de manera silenciosa, en las decisiones pequeñas, en lo que nadie registra, en si llegas a tiempo cuando podrías llegar tarde, en lo respetuoso, incluso en el lugar del estacionamiento, ¿no? Sin que nadie lo note. En sí, le dices la verdad a un cliente cuando la mentira sería más cómoda. Y el día de hoy tuve una clienta con justo este ejemplo, donde ella podía hacerse de la vista gorda y dejar el producto que le vendió así, y decidió decir la verdad aun cuando la mentira sería más cómoda. Y el verdadero liderazgo es cómo tratas a la persona que no tiene ningún poder sobre ti. Ese empresario que incluso a la persona del aseo, al velador, al asistente, a ese liderazgo que invita a la empatía, que hace la diferencia. Y hay un dato verificado que en este tema te quiero compartir de Harvard Business Review. Un estado, fíjate bien, esto pues lo puedes encontrar por supuesto en internet y platicarlo con nosotros, mandar tus comentarios, tus mensajes. En el 2019 se publicó un estudio donde se analizaron a 1,210 directivos de empresas medianas y grandes en 14 países. 1,210 directivos de empresas medianas y grandes en 14 países. Y el 84% de los fracasos de liderazgo documentados no se debían a falta de competencia técnica o inteligencia, sino a deficiencias de carácter. A esta incapacidad de manejar la presión, a este comportamiento ético inconsistente bajo estrés, a esta ruptura de compromisos cuando el costo era alto, al no cumplir tu palabra, ¿no? Y el poder tener datos tan concretos donde el 84%, no el 16%, el 84% de los que fallan como líderes no fallan por no saber hacer el trabajo, fallan por quienes son bajo presión. Y aquí la pregunta es: ¿cuánto te conoces tú bajo presión? ¿Quién eres tú? ¿En quién te conviertes? Eso cambia completamente la conversación de liderazgo, ¿no crees? Porque si el problema fuera técnico, la solución sería una capacitación. Y si el problema es de carácter, la solución es mucho más profunda y mucho más transformadora. ¿Por qué no llamemos problema al problema? Llamémoslo reto, llamémoslo esta oportunidad de carácter, cuando realmente lo que estamos generando es invitarte a la transformación. Veamos estas 4 dimensiones del carácter empresarial, por ejemplo, donde John Maxwell, que es el padre del liderazgo, que cualquier libro, podcast, audiolibro que encuentres de él, de verdad te lo súper recomiendo. Ha estudiado liderazgo durante más de 50 años. Yo personalmente he estado con él y es fascinante y lo sigo y me encanta, y ha capacitado a más de 6 millones de líderes en 180 países. John Maxwell propone que el carácter de un líder se puede leer en 4 áreas concretas: humildad, valor, responsabilidad y consistencia. Consistencia, responsabilidad, valor y humildad. Es decir, si tú estás leyendo el carácter de un líder, lo puedes leer desde estas áreas concretas. Y por supuesto, estas preguntas van para ti porque considero que cualquiera que me esté escuchando juega el papel de liderazgo en su empresa, cuando, ya lo hemos dicho en otros episodios, el líder no se hace con el puesto que tiene. El líder se hace con cómo es con las personas que lo rodean.
Entonces, cuando hablamos de consistencia, la pregunta es si haces lo mismo cuando te observan y cuando no te observan, que esto va muy de la mano con la integridad, porque es o eres de una sola pieza o no, no podemos ser de dos. La integridad es una sola pieza, no dos. Entonces, cuando hablamos de consistencia, tiene que ver con eso, es cuánto de mí es consistente, cuánto existe en la coherencia y en la congruencia de hacer, de pensar, de expresar. Esa es la primera lectura. Luego viene la responsabilidad. Y aquí definitivamente la habilidad de responder es cuando te preguntas, ¿asumes las consecuencias de tus decisiones? O sea, genuinamente te haces responsable de cuando depende de ti si lo haces, si no lo haces, si lo dijiste, si no le dijiste, incluso cuando se pueden leer como malas, negativas, no me gusta el juicio de buenas o malas. Sin embargo, ¿asumes las consecuencias de tus decisiones, incluso cuando el resultado no te gusta? Porque si encontramos los justificantes afuera, si encontramos la culpa allá afuera, pues eso es lo que estamos buscando, culpables, no tomamos responsabilidad. Entonces, si siempre es culpa del mercado, del gobierno, del SAT, del equipo, pues definitivamente no estamos siendo responsables, ¿no? Y asumir las consecuencias de tus decisiones, pues eso es responsabilidad y muchas veces no nos lo enseñaron. Y aquí viene el tercer área concreta para leer el carácter de un líder, que es el valor. ¿Sobrevives a las decisiones incómodas? O sea, cuando puedes decirle a un cliente lo que no quiere escuchar, el cómo empatizas con el otro, puedes cortar lo que hay que cortar. ¿Sabes respetar la diferencia para poder cumplir tus valores y respetar como el poder realmente asumir estas decisiones incómodas? Y por supuesto, como los cuatro van de la mano, vamos al número 4, que es la humildad. ¿Puedes aprender de alguien que sabe más que tú, aunque tenga menos jerarquía? Muchísimos líderes nos hemos topado con personas que si llega un jefe más joven que él, lo critica, lo juzga, le cuesta trabajo. Estamos cerrados a aprender de alguien que nosotros, por nuestros juicios y contextos o lecturas inapropiadas, consideramos que no es apto. Juzgamos que no tiene los conocimientos o que es menos que yo. ¿Puedes decir me equivoqué sin que se caiga tu mundo? ¿Te arriesgas a abrirte la posibilidad de aprender de todos, de un niño, de un alto mando, de alguien que no tiene estudios? ¿Puedes aprender de alguien que sabe más o menos que tú, sin importar su jerarquía? Y estas 4 formas de leer el liderazgo, estas áreas concretas, pues antes de conocer los casos históricos que te quiero compartir y que te quedes con una sola idea de primera parte, con estas 4 lecturas concretas, con 4 áreas. El carácter no se decide en el momento de la presión. Se deposita día a día en una cuenta que solo se abre en las crisis. Por supuesto, pues es un ejercicio de reflexión que si vas manejando, si estás en la ducha, si te estás tomando tu café, tu desayuno, estás por acostarte, te invito a que te hagas la pregunta, ¿qué has estado depositando? ¿No? Si el carácter no se decide en el momento de la presión, sino que se deposita día a día en una cuenta que solo se abre en las crisis, ¿tú qué has estado depositando? ¿Quién eres? ¿Quién eres en momentos de crisis? ¿No? Entonces, haz una pausa, una respiración profunda para podernos ir más profundo de lo que le pasa a tu cerebro cuando el negocio presiona, cuando tus decisiones, aún sin saber si fueron acertadas o no, la presión revela, ¿no? Y tiene ciencia detrás, no estoy sacándomelo de la manga, sino hablar de carácter sin hablar de biología sería como hablar de motores sin hablar de química, ¿no? Si hay algo en tu cerebro que ocurre cuando la presión llega, sí, definitivamente sí, y no lo conoces, lo sufres sin entenderlo, no sabemos qué está pasando. Y cuando percibes una amenaza y pasa cualquier cosa inesperada que se siente en tu cerebro, en tu biología como amenaza, si quiebra un contrato, si un empleado renuncia en el peor momento o en una crisis financiera, se te va tu mano derecha, te traiciona tu socio, tu socia, son amenazas reales. Tu amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra dentro de tu cerebro, dispara una alarma en milisegundos
Y antes de que tu corteza prefrontal, la parte racional, tenga tiempo de procesar, tú ya estás alerta. Y el resultado es el famoso secuestro amigdalino, que es un término de hecho acuñado, por supuesto no por mí, sino por el neurocientífico Joseph Ledoux. Y tiene libros que te recomiendo de inteligencia emocional como, bueno, el más popular es Daniel Goleman. Sin embargo, en ese estado, tu capacidad de pensar, cuando tienes la amígdala secuestrada, tu capacidad de pensar con claridad, de empatizar, de ver el panorama completo, tener perspectiva, se reduce drásticamente, dramáticamente. Entonces, sí es muy importante que tomes conciencia de por qué tu carácter se forja en momentos de crisis, porque el verdadero líder sale cuando estamos en crisis, porque si tu amígdala está secuestrada, pierdes drásticamente el panorama completo, ¿no? Entonces, hay investigaciones de, por ejemplo, Antonio Damasio, neurocientífico también de la Universidad del Sur de California, que personas con daño en la corteza prefrontal, que es la parte de pensar con claridad, esta racionalización que tenemos todos. Cuando hay daño en la corteza prefrontal, ventromedial, la zona que integra emoción y razón, son incapaces de tomar decisiones óptimas bajo incertidumbre. Aunque su inteligencia lógica esté intacta, pasa esto en todo el mundo cuando estamos en una crisis, cuando estamos sintiéndonos biológicamente amenazados. Entonces, si hacemos esta conclusión aplicada al liderazgo, al empresario, al emprendedor que tú eres, pues el líder que no ha desarrollado regulación emocional toma peores decisiones bajo presión, no igual, peores. Por eso es tan importante el coaching, por eso es tan importante la asesoría, la terapia, el tener a alguien que ya hemos platicado en otros episodios. Cuando estás viviendo estos momentos, el líder que no ha desarrollado esta regulación emocional, definitivamente su capacidad de tomar buenas decisiones, sobre todo bajo presión, se va muy por debajo de lo que esperarías de ti mismo. Y esto, por supuesto, explica por qué un empresario brillante en tiempos normales puede tomar decisiones catastróficas en una crisis. Y ojo, no es estupidez, no es algo mediocre, en vano, crisis. El juicio que le quieras poner, las palabras que quieras usar, es biología pura, no entrenada. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos no desarrollamos la regulación emocional que requerimos en tiempos de crisis, tomamos peores decisiones, punto. Y ahí está la buena noticia, se puede entrenar. El carácter en términos neurocientíficos es la capacidad de tu corteza prefrontal de reclamar el control ante cualquier secuestro amigdalino. Y esa capacidad se desarrolla como, primero, dándote cuenta. Y como darse cuenta no basta, requieres practicar, requieres reflexión, requieres exactamente lo que vamos a trabajar hoy, porque estos tipos de respuesta ante la presión, que es importante, al menos yo voy a hablar de 3 el día de hoy, y estos 3 tipos de respuesta ante la presión, entre más 20 te caigan, entre más te permitas coincidir con alguno de ellos, pues mejor y más fácil va a ser que lo puedas comunicar, trabajar, pedir apoyo, comunicarte con nosotros, conmigo, ya sabes que estoy aquí para ustedes, porque en más de 20 años trabajando con empresarios, con emprendedores, he identificado 3 patrones de respuesta cuando la presión llega, cuando estás en esos momentos de crisis, de estrés, y no solamente en el trabajo, o sea, si tienes un conflicto con tu pareja, te estás divorciando, pasó algo con tus hijos y repercute en el trabajo, ninguno es completamente bueno o malo. Otra vez, pónganlo entre comillas, todos tienen su momento. Sin embargo, uno de ellos es consistentemente el más efectivo a largo plazo, ¿sí? O sea, de estos 3 patrones de respuesta, cuando la presión llega, el número 1 es la erupción, como los volcanes, ¿no? O sea, no sabemos cuándo va a hacer erupción. El líder explota, reacciona antes de pensar, toma decisiones en caliente, mucha parte visceral, y frecuentemente las que más le cuestan caro después, pues fueron esas, ¿no? Las que temperamentalmente está llevando a cabo en el momento donde está desbordado biológicamente, puede sentirse poderoso, y en retrospectiva suele ser el que más daño genera al equipo y a la relación con clientes. Cuando tú tienes un líder, cuando tú eres un líder que toma decisiones desde esta explosión, desde esta reacción o de esta sobrereacción, de esta erupción, piensa en un volcán,
y ponlo ahí cerca para que lo recuerdes. Explotas y reaccionas antes de pensar. Entonces, genuinamente te das cuenta y ojalá hagas ahorita esta reflexión mirando al pasado en retrospectiva, pues suele ser el que más daño genera a tus resultados, a tu equipo, a tus relaciones con clientes o interpersonales. Cuando tú estás acostumbrado a no ver esa erupción, pues lo que te queda ver son los resultados, ¿no? Las consecuencias. El tipo 2 de estas respuestas, de estos patrones de respuesta bajo la presión, es la congelación. Y esto también es biológico. Cuando alguien siente miedo, ataca, se congela o huye, ¿no? Entonces, el tipo 2 de estas respuestas es la congelación, porque el líder se paraliza, ¿sí? Evita, y no solamente a nivel físico, porque puedes no ponerte catatónico, a lo mejor puedes no ponerte imposibilitado, paralizado físicamente, sino que evitas, pospones, te vas, entras al baño, te sales de la junta, pospones tu agenda, dejas que el problema crezca esperando que se resuelva solo. Y aunque suene absurdo, si te pones a reflexionar en esta parte de congelarte, internamente buscas control a través de no actuar, ¿no? Entonces, ¿qué tal que si no hago nada no pasa nada? Pero no decidir es decidir. Y el costo, que es la crisis no resuelta, pues se vuelve crisis compuesta. Y lo vimos todos en la pandemia. Hubo quien se adaptó, hubo quien dentro de la crisis supo salir adelante, adaptar, modificar, generar otros cambios y hubo quien no, ¿no? Entonces, cuando te congelas, cuando crees que sin actuar dejas de que pasen las cosas, eso no existe. Si no actúas, estás actuando. Y el tipo 3 de esta respuesta, este patrón de respuesta en la presión, es la respuesta responsiva, ¿sí? Entonces, el líder en esta respuesta responsiva siente la presión, no la niega. O sea, sí estoy estresado, sí estoy en crisis, sí necesitamos tomar decisiones. Sin embargo, crea un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio, por pequeño que sea, sin importar el tamañito, es donde vive el carácter. Ahí decide desde sus valores, no desde su miedo. Qué importante, el líder siente la presión, no la niega, pero crea un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, que podríamos llegar a esta parte tan coloquial de piensa antes de hablar, piensa antes de actuar, ¿no? Y Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, que te súper recomiendo leas su libro, es sobreviviente del Holocausto y seguramente has escuchado hablar de él, escribió algo que todo empresario requeriría tener en su pared, enmarcado y recordarlo todos los días, y dice así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Un libro que tiene escrito desde 1946, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que te recomiendo sí o sí, hagas lo que hagas, seas lo que seas, juegues el papel que sea que estés jugando. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese espacio es tu respiración, ese espacio es tu pase de salida a la integridad, a la responsabilidad, a los valores, a la congruencia. En ese espacio está tu poder, tu libre albedrío para elegir, para decidir tu respuesta. Por eso es lo importante de entrenarnos. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. ¡Guau! O sea, si tú identificas los 4 patrones en las que se puede leer estas áreas concretas, en las que se puede leer el carácter, consistencia, responsabilidad, valor y humildad. Y si tú identificas cuál es tu tipo de respuesta ante la presión, el tuyo, no el de tu socio, no el de fulanito, perenganito, no. ¿Cuál es tu tipo de respuesta frente a la presión? Y te empiezas a entrenar para buscar ese espacio entre el estímulo y la respuesta, sin importar el nivel de crisis, ahí es donde está la resiliencia. Y lo que las empresas con mayor resiliencia tienen en común, definitivamente es un factor por encima de todos los demás, la resiliencia, porque liderazgo con consistencia de carácter, no con tamaño, no capital, no tecnología, carácter consistente en el liderazgo,
un estudio de McKinsey Company publicado en el 2021, no hace tanto, titulado Resilience for Sustainable. Analizó a 1.500 empresas de 15 sectores durante la pandemia. Fíjate esto, 15 sectores distintos, no importa en el que tú estés, 1.500 empresas durante la pandemia, y encontró que las organizaciones con mayor resiliencia compartían un factor por encima de todos los demás, que es el liderazgo con consistencia de carácter. Liderazgo con consistencia de carácter. Las empresas donde el líder mostraba comportamiento coherente, incluso en pandemia, o sea que esta es la parte mucho más importante, porque estamos en una crisis que nadie esperaba, y los mismos valores en tiempos buenos y en tiempos malos tenían 2.8 veces más probabilidad de recuperarse de la crisis en menos de 12 meses, comparado por supuesto con aquellos donde el liderazgo era inconsistente, ¿no? Como esta parte, el ratoncito que se está quemando y corre, 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 pero pues no sabe a dónde va a ir. 2.8 veces. Eso no es filosofía, eso es ventaja competitiva. O sea, si tienes 2.8 veces más probabilidades de recuperarte en menos de 12 meses, pues lo que necesitamos estar formando y forjando nuestras empresas es un liderazgo consistente de carácter. Que tú sepas cómo responde tu equipo en crisis, que tú sepas cómo tú respondes en crisis, cómo es el carácter de cada uno de los que conforma tu equipo, y que tengas claro que tu empresa se convierte en tu laboratorio, ¿no? Como el de Lincoln. El liderazgo en la oscuridad total, porque el contexto, por ejemplo, es un país que se rompe, hablando de esta historia. El 12 de abril de 1861, ojalá que me vaya siguiendo y vayamos de la mano, porque estos temas me apasionan, hay tanta información y tanto que quiero compartirte. Este es un caso real definitivamente, y tiene que ver con esto que estamos hablando. El 12 de abril de 1861, Fort Sumter, en Carolina del Sur, las tropas confederadas abren fuego contra una guarnición de la Unión. Y comienza la Guerra Civil estadounidense. Estamos hablando de 1861. Y Abraham Lincoln lleva apenas 39 días en la presidencia. O sea, sitúate en el contexto. Un contexto en un país que se rompe, y todos hemos escuchado la historia. Piénsalo en términos empresariales. Acabas de asumir la dirección de una organización. O sea, si estamos hablando de que él está recibiendo el país entero, pero tú estás apenas asumiendo la dirección de una organización, sin contar que es la tuya, evidentemente, ¿no? Como emprendedor o como empresario, pero sitúate en el contexto y ponte tú como el director de esta organización en la 6ª semana. O sea, la mitad de mes, casi nada, la mitad de la organización te declara la guerra. No metafóricamente, o sea, literalmente. Es más, llegó el sindicato, te cerraron la fábrica, la empresa, te hicieron huelga. Y eso no era todo. La presión que vivió Lincoln durante los 4 años de la guerra es tan extrema que funciona como un laboratorio perfecto del carácter bajo presión máxima. Y aquí es donde yo te diría, por favor, sin lugar a dudas, lee El arte de la guerra, porque vamos a darnos cuenta cómo Lincoln, en estos 4 años que dura esta guerra, pues imagínate el carácter, ¿no? Y veamos las dimensiones de esa presión. Datos históricos verificados. O sea, 750,000 soldados murieron en la guerra civil, más que en cualquier otro conflicto de la historia de Estados Unidos, al menos hasta el día de hoy. Lincoln soportó la muerte de su hijo en la Casa Blanca en 1862, en plena guerra. Sufrió depresión clínica documentada, llamada entonces la hipo, ¿no? Que bueno, todo ha cambiado de nombre, sin embargo no significa que no existiera. Sus contemporáneos describieron esto en cartas y diarios. Fue traicionado repetidamente por generales. ¿Te suena familiar? Miembros de su gabinete, legisladores de su propio partido, y ni contarlo que fue despreciado por la prensa, ¿no? El New York Times lo llamó en 1862 el gobernante más incompetente que ha tenido un país libre. O sea, por favor, estemos en la misma sintonía de que estamos hablando de Lincoln y estamos hablando de fuentes verificados. Este país, ¿no? Estas decisiones
de carácter que definen a Lincoln, de todo lo que Lincoln hizo bajo presión, hay 3 decisiones que yo te quiero compartir el día de hoy, que son desde la psicología, al menos la psicología del liderazgo, que es mi pasión, extraordinariamente reveladoras de su carácter. Por supuesto, ya a estas alturas, 2026, pues sabemos quién es Lincoln, lo que generó en el país, lo que logró en su momento. Sin embargo, una de las decisiones tiene que ver con humildad radical, ¿no? El gabinete de rivales. Cuando Lincoln formó su gabinete en 1861, ya sabes el contexto, ya lo vimos, hizo algo que ningún manual de poder al menos habría recomendado. Incluyó a sus 3 principales rivales por la misma candidatura presidencial republicana, 3 hombres que lo despreciaban, que lo llamaban aquel palurdo de Illinois. Esos hombres que estaban convencidos de ser más capaces de él, ya sabes, estamos hablando de ego, de soberbia, de falta de humildad. Lincoln no solo los incluyó, los puso en los puestos más importantes. William Seward como secretario de Estado, Salmon Chase como secretario del Tesoro y... no quiero mentirles, pero bueno, imagínate esta situación. No solo es como esta frase de ten a tus amigos cercas, pero tus enemigos más. Ah, bueno, aquí está. ¿Por qué? Porque Lincoln entendía algo que muchos líderes no entienden. La misión es más importante que el ego. Y de verdad es que si pones esto en tu puerta principal de tus colaboradores, si lo pones donde justifican o cuidan su entrada, ¿no? Lincoln entendía algo que muchos líderes no entienden. Y cuando tú te pones a pensar, la misión es más importante que el ego, también te vas a dar cuenta de muchas historias que hay de pérdidas empresariales importantísimas porque querían que ganara su ego, ¿no? Yo lo digo mucho en terapia, sobre todo en relaciones de pareja y también aplica en el emprendimiento. ¿Quieres la razón o la relación? Y el país necesitaba los mejores cerebros disponibles. Y su orgullo personal no podía tener más peso que esa necesidad. O sea, estaba mucho más por encima la misión, la necesidad del país de usar a los mejores cerebros a su lado, que quedarse solo en su orgullo. Y esto, en términos de carácter, que es lo que a nosotros nos llama el día de hoy, se llama humildad funcional. Se estás haciendo lo que te conviene, no la humildad que dice, soy un donadie, pobre de mí, la humildad que dice... híjoles, yo no voy a poder. No, no, no. Estábamos hablando de una humildad que dice, mi misión es más grande que mi nombre. Híjoles, de verdad es que si esta frase la supieran todos los empresarios, dueños de empresas familiares en este país sería otro. Porque si tú eliges que la misión sea más grande que tu nombre, no estás buscando reconocimiento, no estás buscando ser tú el que sobresale, no estás buscando ser tu sueño, tu proyecto y te conviertes, te mimetizas, con ese sueño. No, tienes claro que la misión, todas las familias que van a vivir, a mantenerse, a depender de ti, todo ese sueño, todo el producto que vas a generar a miles de personas que vas a dar tangibles o intangibles, esa misión es más grande que tú. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Esa fue la primera decisión que quiero traer a la mesa sobre esta humildad radical de Lincoln, ¿no? Hablando en esos términos, cada quien podrá tener sus opiniones muy respetables, por supuesto. Sin embargo, desde ese punto de vista lo pongo sobre la mesa para invitarte a la reflexión, ¿no? Viene la decisión número 2, donde los generales equivocados, y hablamos de responsabilidad sin crueldad, ¿no? Lincoln cambió de general en jefe 5 veces durante la guerra. Y antes de llegar a Grant, cada reemplazo era una decisión costosa, públicamente, críticas visibles, políticamente peligrosa. O sea, tú estás decidiendo quién se va a hacer cargo de la guerra que está contra ti. Y cuando el general perdió la batalla de Fredericksburgo en diciembre de 1862, una derrota catastrófica con más de 12,000 bajas de la Unión, Lincoln le escribió una carta y en esa carta, ojo, Lincoln asumió su propia parte de responsabilidad en la derrota. O sea, por supuesto que si yo te elijo como jefe de recursos humanos, director, colaborador, dirección, coordinación, pues reconocemos, como él lo hizo, reconoció que había presionado para avanzar antes de que el general estuviera listo. Entonces, un presidente de Estados Unidos en guerra, asumiendo
su parte de responsabilidad, su cuota de error frente a un subordinado que acaba de perder una batalla, o sea, perdón, pero en este país yo no lo he visto. Eso es carácter. Y eso es lo que Maxwell llama responsabilidad de líder. Aceptar que el resultado de tu equipo es, en parte, resultado de tu liderazgo, porque son consecuencias de quien tú eres. Y bueno, definitivamente esto no es lo último. La decisión 3 habla de una claridad de propósito en la oscuridad máxima. Cuando no importa la crisis, no importa el bosque oscuro, como yo lo llamo en mi libro, tú tienes claridad de lo que quieres, claridad de tu propósito, y Lincoln no es la excepción. En el 1863, el 19 de noviembre, acaba de atravesar el verano más sangriento de la guerra, así terrible. Su hijo ha muerto, el país está partido, y él se para frente a la tumba de miles de soldados y pronuncia 272 palabras que definirían los Estados Unidos. La claridad de Lincoln en ese discurso no vino de que las cosas estuvieran bien, estaba en crisis, depresión, duelo, vino de que él había clarificado su propósito antes de que las cosas se pusieran peor. Su norte era tan claro que la oscuridad no lo desorientaba. Y hay una frase que me gusta mucho y te quiero compartir con estas 3 decisiones que tomemos, ojalá, como ejemplo de Lincoln, que dice, podemos dudar de casi todo, pero no podemos dudar de aquello por lo que estamos dispuestos a morir. ¡Wow! ¿Cuántas veces la duda te aleja de lo que tú creías que querías? Y podemos dudar de casi todo. No de lo que tú decías que era lo que estabas dispuesto a morir. Y te lo dice alguien que acababa de perder a su hijo. Entonces, la lección para tu empresa, traduciendo todo esto, ¿no? a una realidad empresarial, no estamos en guerra, bueno, de muchas formas sí, sin embargo, no literal. Sin embargo, la presión es real, las crisis son reales y una crisis de liquidez, por ejemplo, te pone frente a la misma pregunta que Lincoln ante sus generales. ¿Reemplazas o aguantas? Un competidor, por ejemplo, que te come mercado, te pone frente a la misma pregunta que Lincoln con su gabinete. ¿Eliges rodearte de los mejores aunque te incomoden? ¿Sí me sigues? O sea, estás en el mismo punto tomando decisiones que pueden hacer la diferencia o que te pueden seguir llevando a la crisis y a perder y a perder y a perder. Una crisis de reputación te pone frente a la misma pregunta que Lincoln cuando te preguntas, ¿consigues claridad cuando todo está oscuro? Y me encanta una imagen que creo que todos hemos visto, el pajarito que está sobre una rama y la imagen, el cuadro, está toda la turbulencia, la tormenta y queda muy claro el mensaje que dice, el pajarito, el ave, no confía en la rama, confía en sus alas. Y definitivamente Lincoln no fue un líder perfecto, definitivamente tuvo errores enormes. Sin embargo, su carácter, que es lo que a nosotros nos une el día de hoy en este episodio, su capacidad de mantener coherencia de valores bajo presión extrema, eso sí fue lo que sostuvo una nación al borde del abismo. ¿Y qué nación? Porque estamos en el 2026 y sigue siendo potencia mundial. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cuándo tu negocio esté al borde, qué carácter estará ahí para sostenerlo? ¿Quién eres tú cuando hay una crisis? Y definitivamente, pues el día de hoy, esta es la invitación, el que podamos continuamente reflexionar y elegir quién somos en ese espacio que hay entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Estas 3 lecciones, no solamente de Lincoln, de Churchill, por ejemplo, que tiene una frase que es muy fuerte y está escrito desde 1940, dice, no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba del tipo más penoso. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Ese discurso no inspiró porque era optimista, definitivamente inspiró porque era verdad. Inspiró porque Churchill había entendido que la confianza no se gana con promesas fáciles. Y de verdad te invito a que no seas un líder que promete y no cumple, que su palabra perdió valor. Recuerda a nuestros abuelos. Bastaba un
apretón de manos para que confiáramos en su palabra. Porque si Churchill viene a enseñarnos algo y que nos toca aprenderlo a nosotros, es que la honestidad brutal como herramienta de liderazgo funciona. Churchill nunca mintió a los británicos sobre la gravedad de la situación. Y en su primer discurso con esta frase como primer ministro ante el Parlamento en 1940, en esta frase pues se gana con verdades difíciles a la gente. Y para el empresario, ¿cuántas veces has dicho todo está bien a tu equipo cuando no estaba bien? ¿Cuántas veces has postergado una conversación difícil esperando que el problema se resolviera solo? O que se le olvidara, o que fuera él el que te buscara o ella. La honestidad brutal, y yo tengo una frase que me gusta mucho y que la uso como parte de mi vida y de mi filosofía personal, es que la verdad defiende a quien la practica. Y dicha con cuidado y propósito construye más confianza que cualquier mensaje positivo de fachada. Porque al final o al principio, la gente, tú, saben quién eres. De eso se trata, ¿no? De que sepamos quiénes somos. Churchill, por ejemplo, en esta elección, si lo pudiéramos poner así, en esta segunda elección, el valor de actuar sin certeza, ordenó la Operación Dínamo, que fue la evacuación de Dunkerque, esperando rescatar en el mejor de los casos a 45,000 soldados. También esto es parte de la historia y el objetivo mínimo era salvar el núcleo de un ejército para seguir peleando. Al final, contra todo pronóstico, se evacuaron 338,226 soldados en 9 días, una flotilla de 861 embarcaciones. Yates, ferries, pesqueros. Cruzó el Canal de la Mancha en lo que se conoce como el Milagro de Dunkerque. Puedes buscarlo. Sin embargo, Churchill no sabía eso cuando decidió actuar. Decidió con información incompleta, con adversidades, probabilidades inexactas, con un equipo dividido. Decidió desde sus valores. La libertad vale más que la comodidad de la rendición. O sea, lo que él no iba a hacer era rendirse. Y lo vemos ahorita, no sé, en el 2016, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, tiene un principio similar que articuló en su carta a los accionistas en el 2016. Muchas decisiones son reversibles. Para esas, decide rápido. Con el 70% de la información que desearías tener, decide. Si esperas el 90%, llegas tarde casi siempre. Y hoy, 10 años después, Amazon es una potencia. El carácter no te da certeza. Te da la capacidad de actuar sin ella. Aunque no tengas la certeza, tienes el carácter para actuar. Y esa también es una lección de Churchill y de Jeff Bezos y de muchos que han tenido éxito y han hecho la diferencia. Así como la constancia forma parte del carácter, ¿no? Porque si seguimos con Churchill hay una frase que dice, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. O sea, fíjate esto, el éxito. Cada quien tiene la definición personal de éxito. Sin embargo, si nos situamos en esto, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esta lección de Churchill es la constancia como forma de carácter. ¿Dónde la podemos ver? Entre 1940 y 1945, Churchill trabajó un promedio de 16 horas diarias. Sufrió 2 infartos, fue derrocado políticamente y por su propio partido en julio del 45. 2 meses antes del fin de la guerra, fue rechazado por los propios ciudadanos que lo habían liderado, que él había liderado a la victoria. O sea, sitúate en el contexto, pérdida tras pérdida, y siguió. Regresó al gobierno en 1951 y escribió 6 volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial que le valieron el Premio Nobel de Literatura en 1953. Eso es constancia de carácter. O sea, no hay forma de 2026. Si tienes algún ejemplo similar, por favor, mándamelo por mensaje, platiquémoslo. La constancia de quien nunca cae. La constancia de quien cae y se levanta desde el mismo lugar interno cada vez. No se trata de no caer, ¿no? Porque cuando hablamos de Churchill y de Lincoln, que creo todo el mundo los conocemos, el denominador común a través del lente del carácter bajo presión, pues este denominador común emerge clarísimamente. La humildad, la honestidad, el propósito claro, la consistencia y la resiliencia. Y eso es con lo que quiero cerrar el día de hoy. Todos en algún momento hemos tomado decisiones bajo presión. Todos en algún momento vamos a requerir tomar decisiones bajo presión. Espero que la crisis no sea del tamaño de una guerra o del tamaño de una traición. Lo que más espero es que tu carácter pueda contar con la humildad, la honestidad, la consistencia, el propósito claro y la resiliencia
que requieres. Entonces, definitivamente este ha sido un episodio único y al regresar en el otro episodio, pues definitivamente vamos a volver a retomar este tema. Gracias por acompañarme. Recuerda lo importante que es que tú te regales estos momentos para la autorreflexión y que definitivamente podamos ser y hacer cada día nuestra cara de liderazgo con carácter en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento. Mi nombre es Vero Rodríguez, estoy al servicio. Recuerda que hoy es el primer día del resto de tu vida y sin importar el rinconcito del planeta, el día o la hora en la que nos veas o nos escuches, gracias por compartir tu energía con la mía. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Radio Pyme presentó Liderazgo con Carácter.